La noche caía pesada sobre Santa Aurea, cuando Bernarda entró en la cocina con el rostro endurecido por el odio. Isabel estaba de rodillas fregando el suelo de piedra, con las manos enrojecidas por el agua fría y el jabón áspero que le arrancaba la piel. El silencio se rompió por el sonido seco de una carta arrojada sobre la mesa de madera. «Levántate de ahí, inútil. Tienes un nuevo destino», dijo Bernarda, con una voz cortante como el vidrio. Isabel alzó la mirada, sintiendo el corazón encogerse ante aquella expresión de triunfo cruel que conocía tan bien. «¿Qué destino, señora?», preguntó Isabel con la voz temblorosa, secándose las manos en el delantal roto. Bernarda cruzó los brazos y sonrió con desprecio, caminando a su alrededor como quien observa a un animal en el mercado. «Partirás mañana al amanecer hacia Valle Verde. Una intermediaria te consiguió trabajo en una gran casa. Al menos así dejarás de avergonzar la memoria de mi hermano». Escupió las palabras con veneno. Isabel sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero no las dejó caer. Había aprendido que llorar solo alimentaba la crueldad de su cuñada. El cuarto donde dormía Isabel era un cubículo sin ventanas, con un colchón fino sobre tablones de madera y una única manta raída. Aquella noche no consiguió cerrar los ojos, escuchando a las ratas correr por las paredes y el viento frío que se colaba por las rendijas. Pensó en su marido, muerto hacía 2 años, un hombre amable que la había protegido mientras pudo, pero que partió dejándola a merced de una familia que siempre la había odiado. «Una mujer sin hijos no vale nada», susurraba Bernarda cada día, y esas palabras se habían clavado en el alma de Isabel como clavos oxidados. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decirte algo. Sean todos muy bienvenidos al canal Amor y Romance de Época. Me hace inmensamente feliz tenerte aquí, que hayas elegido escuchar esta historia, acompañarme y caminar conmigo en cada capítulo. Te agradezco de corazón por todo el cariño, por cada comentario y por esta compañía tan especial. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando este relato? Me encanta imaginarte ahí, al otro lado, en algún lugar del mundo, escuchando esta historia con calma y sintiendo cada emoción junto conmigo. Esta no es una historia cualquiera, es una narración que toca el alma, una viuda marcada por el rechazo y por el peso de ser considerada estéril, y un duque viudo atormentado por culpas y pérdidas que nunca cicatrizaron. Entre los muros del imponente palacio de Valle Verde, donde cada pasillo guarda secretos y cada mirada esconde sentimientos prohibidos, Isabel y Álvaro descubrirán que el amor verdadero no obedece a títulos, no se inclina ante las convenciones sociales y tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Quédate conmigo hasta el final. Siente cada mirada que dice más que 1000 palabras, cada miedo superado, cada promesa susurrada bajo la luz de la luna. Y cuando las campanas del palacio suenen anunciando una nueva vida, quizá tú también creas, como ellos, que las segundas oportunidades existen para quienes son lo bastante valientes como para aceptar el amor, incluso cuando todo parece imposible. Si amas los romances de época que hacen latir el corazón con más fuerza, llenos de emoción, superación y finales que reconfortan el alma, suscríbete al canal ahora mismo y viaja con nosotros por historias donde el amor siempre encuentra su camino, incluso cuando debe desafiar al mundo entero. Al amanecer, una carreta vieja y chirriante aguardaba en la puerta. Isabel bajó los escalones cargando un mísero hatillo con sus únicas pertenencias: 2 vestidos remendados, un chal de lana oscura y el rosario que había pertenecido a su madre. Bernarda observaba desde la ventana, con los brazos cruzados, sin un gesto de despedida, sin una palabra que no fuera el silencio gélido del rechazo. El cochero, un hombre callado de rostro marcado por el tiempo, apenas le hizo una seña para que subiera. Isabel miró por última vez la casa donde había sufrido tanto y sintió un alivio amargo. Cualquier lugar sería mejor que aquel infierno disfrazado de hogar. El viaje duró 3 días enteros por caminos de tierra, atravesando campos dorados de trigo y aldeas,
donde nadie miraba dos veces a una viuda sin nombre. Isabel compartió la carreta con otras dos mujeres silenciosas, cada una cargando su propia historia de abandono y necesidad. Cuando por fin divisaron Valleverde a lo lejos, Isabel sintió que el estómago se le revolvía. La ciudad se alzaba imponente entre colinas verdes, dominada por la silueta majestuosa del Palacio de los Olmos. Sus torres de piedra gris cortaban el cielo como lanzas, y los vitrales brillaban bajo el sol poniente con colores de sangre y oro. «Ahí es donde trabajarás», dijo el cochero señalando el palacio con una mezcla de respeto y temor en la voz. El duque de Valleverde es un hombre de pocas palabras y aún menos sonrisas. Cumple con tu deber, mantén la boca cerrada y quizás sobrevivas. Isabel tragó saliva sintiendo el peso de aquellas palabras. Conocía historias de grandes casas donde las criadas desaparecían en desgracia por una mirada equivocada o una palabra mal dicha. Pero no tenía elección, aceptar aquel destino o morir de hambre en las calles de Santa Aurea. La carreta cruzó los portones de hierro forjado adornados con el blasón de los Quintana, un roble entrelazado con espadas, y avanzó por una avenida de olivos centenarios. El palacio se revelaba cada vez más grandioso, con sus fachadas de piedra labrada, balcones ornamentados y jardines geométricos donde fuentes de mármol entonaban su música eterna. Isabel nunca había visto tanta riqueza reunida y se sintió aún más pequeña, aún más insignificante. Al bajar de la carreta, las piernas le temblaban, no de cansancio, sino de un miedo ancestral a no pertenecer a aquel mundo. La puerta principal se abrió y apareció doña Eulalia, una mujer de mediana edad con la postura erguida como una estatua y unos ojos que parecían atravesar el alma. Vestía un traje negro impecable, con un manojo de llaves colgado a la cintura que tintineaba a cada paso. «¿Eres Isabel Montoya?», preguntó con voz firme, pero no cruel, examinándola de pies a cabeza. «Sí, señora», respondió Isabel bajando la mirada en señal de respeto. «Aquí no toleramos la pereza, el robo ni los chismes. Trabajarás duro, comerás bien y dormirás con dignidad. El duque exige orden, silencio y absoluta discreción». Isabel fue conducida por corredores interminables, decorados con tapices antiguos que narraban historias de batallas y matrimonios nobles. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antepasados de mirada severa, y lámparas de cristal colgaban de los techos como constelaciones atrapadas. El olor era de cera de abeja, lavanda seca y un leve toque de humedad que delataba la antigüedad del edificio. Finalmente llegaron al cuarto de las criadas, un espacio sencillo pero limpio, con camas bien hechas y un pequeño baúl para cada ocupante. «Descansa hoy. Mañana comenzarás antes del amanecer», dijo doña Eulalia antes de marcharse, dejando a Isabel sola con sus pensamientos. Aquella noche, acostada en una cama de verdad por primera vez en años, Isabel miró el techo de vigas oscuras y se permitió llorar en silencio. No sabía qué la esperaba en aquel inmenso palacio gobernado por un duque misterioso del que todos hablaban con reverencia y temor. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás habría podido imaginar. Y ciertamente no sabía que en ese mismo instante, al otro lado del palacio, el duque de Valleverde también estaba despierto, mirando por la ventana la noche estrellada, con el corazón cargado de soledad y de arrepentimientos que ninguna riqueza lograba borrar. Isabel despertó con el susurro apresurado de las otras criadas vistiéndose a toda prisa. La luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas estrechas y el aire frío hacía doler los huesos. Una joven de mejillas sonrosadas le tendió un vestido gris de tela áspera y un delantal blanco. «Soy Carmela. Vístete rápido o doña Eulalia te hará pasar hambre todo el día», susurró con una sonrisa nerviosa. Isabel agradeció con un gesto y se cambió de prisa, recogiendo su cabello oscuro en un moño apretado, tal como había visto hacer a las demás. La cocina del palacio era un universo de calor, vapor
y movimiento frenético. Enormes ollas de cobre burbujeaban sobre fogones de hierro, y el aroma del pan recién hecho se mezclaba con el del café tostado y la canela. La jefa de cocina, doña Mercedes, una mujer robusta de voz atronadora, repartía órdenes como un general en el campo de batalla. «Tú, la nueva, empieza lavando esos platos y luego ve a buscar agua al pozo», ordenó señalando una pila intimidante de vajilla sucia. Isabel no se quejó. Al menos allí nadie la llamaba inútil mientras trabajaba. Las horas siguientes pasaron en un borrón de tareas extenuantes. Isabel cargó cubos de agua tan pesados que le ardían los brazos, fregó ollas hasta dejarse las manos en carne viva y barrió corredores que parecían no tener fin. Durante todo ese tiempo no vio al duque, pero su presencia invisible lo impregnaba todo como una sombra. «El señor almuerza exactamente al mediodía y cena a las 8», explicó Carmela mientras pulían la plata. «Nunca nos mira directamente. Dicen que desde la muerte de la duquesa, hace 5 años, se volvió un fantasma dentro de su propia casa». «¿Cómo murió?», preguntó Isabel en voz baja, vencida por la curiosidad. Carmela miró alrededor antes de responder, asegurándose de que nadie las oyera. «Fiebre puerperal, 3 días después de dar a luz a un niño que nació muerto. El duque nunca se recuperó. Hay quienes dicen que se culpa, que quizá le exigió demasiado, pues ya habían perdido a 2 bebés antes». El corazón de Isabel se encogió. Conocía bien ese dolor, ese peso de no poder darle al mundo lo que más se espera de una mujer. Mediodía, doña Eulalia eligió a Isabel y a otras 3 criadas para servir el almuerzo en el gran salón. «Entren en silencio, sirvan con eficiencia y salgan sin hacer ruido. Los ojos siempre bajos. El señor aprecia la invisibilidad del servicio», ordenó con severidad. Isabel siguió a las demás a través de las puertas dobles de roble tallado, entrando en un salón de proporciones catedralicias. Las paredes estaban revestidas de paneles de madera oscura, retratos de antepasados colgaban en marcos dorados, y una mesa inmensa de caoba dominaba el centro, capaz de acomodar a 30 personas, aunque solo había un puesto preparado. Y allí, sentado en la cabecera como un rey solitario en su trono, estaba el duque de Valleverde. Isabel mantuvo la mirada baja como se le había indicado, pero no pudo evitar una rápida ojeada al dejar la fuente de cordero asado sobre la mesa. Era un hombre de unos 40 años, alto y de hombros anchos, con el cabello negro surcado por hebras plateadas en las sienes. Su rostro era aristocrático, mandíbula fuerte, nariz recta, labios finos que jamás parecían sonreír. Vestía un traje impecable de lana gris oscura con chaleco bordado, y sus dedos largos sostenían una copa de vino tinto como si fuera la única compañía que toleraba. Por un instante que pareció eterno, los ojos del duque se cruzaron con los de Isabel. Eran de un castaño profundo, casi negro, cargados de una tristeza tan vasta que ella la sintió como un golpe en el estómago. No había crueldad en aquella mirada, solo un vacío inmenso, una soledad que ninguna riqueza lograba llenar. Isabel desvió la vista de inmediato, con las mejillas ardiendo, y retrocedió junto a las otras criadas. «Retírense», dijo él con una voz grave y cansada, la primera palabra que Isabel le oía pronunciar. Salieron en silencio, pero Isabel sentía aún el peso de aquella mirada sobre la piel. «Te miró», susurró Carmela, en cuanto las puertas se cerraron tras ellas, con los ojos muy abiertos. «En 3 años, trabajando aquí, nunca lo he visto mirar directamente a nadie del servicio». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero fingió indiferencia. «Fue solo un segundo. No significa nada», respondió, aunque sus propias palabras le sonaron falsas incluso a ella. Había algo en aquel breve cruce de miradas, algo indefinible, que la había dejado inquieta de una forma que no lograba explicar. Por la tarde, asignaron a Isabel a limpiar la biblioteca, una sala inmensa con estanterías que iban del suelo al techo, repletas de libros encuadernados en cuero. La luz dorada del sol entraba por las ventanas altas, haciendo danzar el polvo en el aire como diminutas hadas. El olor
era a papel antiguo, tinta y conocimiento acumulado durante generaciones. Isabel pasaba un paño con cuidado sobre los muebles cuando oyó pasos a su espalda. Se volvió y se quedó helada. El duque estaba detenido en la entrada, observándola con la misma expresión impenetrable. «¿Cómo te llamas?», preguntó él con la voz, resonando en el silencio de la biblioteca. Isabel hizo una torpe reverencia, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que él pudiera oírlo. «Isabel Montoya, señor», respondió con voz temblorosa. Él dio unos pasos hacia ella, las manos cruzadas a la espalda, estudiándola con una intensidad que la hacía sentirse desnuda pese a las capas de ropa. «¿De dónde vienes, Isabel Montoya?» «De Santa Áurea, señor. Una pequeña villa a 3 días de aquí». Él asintió despacio, como si absorbiera cada palabra, cada sílaba, cada respiración. «¿Eres viuda?». No fue una pregunta, sino una afirmación que la tomó por sorpresa. Isabel alzó los ojos un instante antes de bajarlos de nuevo, sintiendo las lágrimas a punto de desbordarse. «Sí, señor, desde hace 2 años». El duque guardó silencio durante un largo momento, y cuando por fin habló, su voz llevaba un peso que ella reconoció al instante. El peso de quien también conoce la pérdida. La muerte deja marcas que el tiempo no borra, solo nos enseña a cargarlas. «Continúa con tu trabajo». Se marchó sin esperar respuesta, dejando a Isabel sola y temblando, no de miedo, sino de algo mucho más peligroso que empezaba a despertar en su pecho herido. Las semanas siguientes establecieron una rutina que Isabel jamás habría imaginado posible: despertarse antes de que saliera el sol, trabajar hasta que le dolieran los huesos, pero dormir en paz, sin insultos resonando en sus oídos. El palacio se revelaba como un laberinto de pasillos secretos, salones majestuosos y jardines donde las rosas florecían en tonos de rojo sangre y blanco perla. Doña Eulalia, aunque severa, se mostraba justa, y las demás criadas aceptaron a Isabel sin hostilidad, algo que la sorprendía cada día. Carmela se convirtió en su confidente, enseñándole los secretos del palacio y las manías del duque, como su preferencia por el silencio absoluto durante las comidas y las largas horas que pasaba en la biblioteca después de la cena. Pero lo que perturbaba a Isabel era la frecuencia con la que se cruzaba con el duque en los lugares más inesperados. Una mañana, mientras cortaba flores frescas para los arreglos del salón principal, él apareció en el jardín vestido con un abrigo negro de montar. «Buenos días», dijo simplemente, deteniéndose a su lado y observando las rosas con expresión distante. «Buenos días, señor», respondió Isabel, con las manos temblándole levemente al sostener las tijeras de poda. Permaneció allí en silencio durante largos minutos, contemplando las flores como si intentara descifrar un antiguo secreto oculto entre los pétalos. Cuando finalmente se alejó, Isabel soltó el aire que ni siquiera había notado que estaba conteniendo. «El señor anda diferente», comentó doña Eulalia una tarde mientras supervisaba la limpieza del salón de música. Sus palabras no iban dirigidas a nadie en particular, pero sus ojos se posaron brevemente en Isabel antes de apartarse. Hacía años que no lo veía pasear por los jardines ni detenerse a observar las cosas simples. Es como si algo lo hubiera despertado de un sueño muy largo. Las otras criadas intercambiaron miradas significativas, e Isabel sintió el peso de aquellas palabras como piedras sobre los hombros. No quería ser motivo de comentarios ni llamar la atención. Conocía demasiado bien los peligros de despertar esperanzas donde no debían existir. Una noche de luna llena, Isabel no lograba dormir. Se levantó en silencio para no despertar a las demás y bajó a la cocina en busca de un vaso de agua. Bebió despacio, sintiendo el líquido fresco calmarle la garganta seca, y estaba a punto de regresar cuando notó una luz proveniente del pasillo opuesto. El palacio dormido tenía una belleza fantasmal. La luz plateada de la luna entraba por las ventanas altas, creando sombras danzantes. La curiosidad y la inquietud se mezclaron en su pecho al percibir la luz encendida en la biblioteca. ¿Sería un ladrón?
Se acercó sin hacer ruido y miró por la rendija de la puerta entreabierta. Allí estaba el duque, sentado en un sillón de cuero con una botella de coñac a su lado y un libro cerrado sobre el regazo. Miraba a la nada con una expresión de dolor tan profundo que Isabel sintió ganas de llorar. Estaba a punto de retirarse cuando el suelo crujió bajo sus pies. «¿Quién anda ahí?». La voz del duque cortó el silencio como una cuchilla. Isabel se quedó paralizada, el corazón desbocado, sabiendo que no había escapatoria. Empujó la puerta lentamente y entró, haciendo una reverencia. «Le pido perdón, señor. Fui a buscar agua a la cocina y vi la luz. Temí que fuera un intruso». Él la observó durante un largo instante y, para su sorpresa, una sombra de sonrisa rozó sus labios. «¿Y viniste a investigar sola? ¡Qué valentía imprudente!». Isabel bajó la mirada, sintiendo arder sus mejillas por la vergüenza y por algo más que no se atrevía a nombrar. «Siéntate», dijo él, señalando una silla cercana. Isabel dudó, consciente de que aquello rompía todas las normas del decoro, pero algo en su voz, una soledad tan vasta como la suya, la hizo obedecer. Se sentó en el borde de la silla con las manos entrelazadas en el regazo, mientras él servía 2 copas de coñac. «No suelo beber, señor», murmuró ella. «Esta noche bebe. Considéralo una orden», respondió él tendiéndole la copa, y por primera vez Isabel vio un destello de humor en aquellos ojos oscuros. Dio un pequeño sorbo, sintiendo el licor quemarle la garganta y derramar un calor que se extendió por su pecho como fuego líquido. «Hablas poco», observó el duque recostándose en el sillón y estudiándola con una atención desconcertante. «En los 3 meses que llevas aquí, nunca te he oído quejarte, pedir favores ni hacer chismes con las otras criadas. Eres diferente». Isabel no supo cómo responder, así que optó por la verdad. «Aprendí que las palabras pueden ser armas, señor. Prefiero el silencio». Él asintió lentamente, como si aquella respuesta confirmara algo que ya intuía. «Yo también lo aprendí. Desde que mi esposa murió, las palabras se volvieron insuficientes para expresar el vacío. Entonces callé, y el mundo aprendió a dejarme en paz». Había tanto dolor en aquella confesión que Isabel sintió las lágrimas picarle los ojos. «¿Usted se culpa?». No fue una pregunta, sino una afirmación suave que escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. El duque alzó la vista bruscamente, sorprendido por aquella osadía, pero no había ira en su rostro, solo reconocimiento. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo también me culpo», respondió Isabel con voz temblorosa. «Mi marido era un hombre bueno, merecía hijos que yo nunca pude darle. Cuando murió, sentí como si hubiera fallado no solo con él, sino con todo el orden natural del mundo. Viuda estéril, no hay criatura más inútil a los ojos de la sociedad». El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades crudas que rara vez se pronunciaban en voz alta. El duque se levantó despacio y caminó hasta la ventana, con las manos cruzadas a la espalda, contemplando los jardines bañados por la luz de la luna. «Mi esposa murió intentando darme un heredero. Exigí demasiado, presioné demasiado, cegado por la necesidad de perpetuar el título y la sangre. Cuando cerró los ojos por última vez, con el bebé muerto en brazos, juré que nunca volvería a poner a ninguna mujer en esa posición. Prefiero morir sin descendencia antes que cargar con otra muerte en la conciencia». Su voz se quebró levemente en las últimas palabras, revelando una vulnerabilidad que Isabel sospechaba que muy pocos habían presenciado. Ella se levantó despacio, guiada por un impulso que desafiaba toda lógica y prudencia, y se acercó a él. Se detuvo a pocos pasos, lo suficientemente cerca para sentir el calor que emanaba de su cuerpo, pero lo bastante lejos para respetar la distancia que sus mundos distintos exigían. «Usted no mató a su esposa. La vida y la muerte son misterios que no controlamos, por más títulos o riquezas que poseamos. Y no vivir por miedo a perder es la mayor de las muertes, señor. Es enterrarse en vida». El duque se volvió lentamente, y sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que le robó el aliento. Por un instante infinito,
El mundo se redujo a ese espacio entre ambos, a ese intercambio de miradas que decía más de lo que 1000 palabras podrían expresar. «Es usted una mujer peligrosa, Isabel Montoya», susurró él, con la voz ronca, cargada de emociones contenidas. «Peligrosa porque me hace sentir de nuevo cuando juré que nunca volvería a hacerlo». Isabel tembló, consciente de que aquellas palabras lo cambiaban todo, consciente de que acababa de cruzar una línea invisible, pero tan real como muros de piedra. «Debo irme, señor. Ya he permanecido demasiado tiempo», dijo retrocediendo hacia la puerta, aunque sus ojos no lograban apartarse de los de él. «Ve», aceptó él, pero su voz sonó como un ruego para que se quedara. Isabel huyó de aquella biblioteca como quien huye de un incendio, pero sabía, en lo más profundo de su alma herida, que no estaba huyendo de él, estaba huyendo de sí misma y de los sentimientos prohibidos que comenzaban a florecer como rosas salvajes en su corazón quebrado. La mañana comenzó con un alboroto inusual en el palacio. Carruajes llegaban cargados de baúles, los criados corrían de un lado a otro, y doña Eulalia repartía órdenes con más severidad de lo habitual. «La hermana del señor está llegando. Quiero cada rincón de este palacio impecable», anunció en la cocina, y todas las criadas se apresuraron en sus tareas. Isabel sintió una punzada de aprensión. Los cambios siempre traían incertidumbre y había aprendido a temer lo desconocido. Carmela, en cambio, parecía entusiasmada. «Doña Alice es una señora maravillosa. Visitaba a su hermano con frecuencia antes de la muerte de la duquesa, pero luego se alejó. Que venga ahora debe significar algo importante». Al mediodía, un carruaje elegante, de laca oscura y detalles dorados, cruzó los portones del palacio. De él descendió una mujer de unos 50 años, alta y erguida como una reina, con el cabello canoso recogido en un peinado elaborado, y un vestido azul marino de tela fina que susurraba a cada movimiento. Su rostro tenía la misma aristocracia del duque, pero donde él cargaba tristeza, ella irradiaba determinación y vitalidad. El duque bajó los escalones para recibirla y por primera vez Isabel lo vio sonreír. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «Alice», dijo él, abrazando a su hermana. «Álvaro, hermano mío, ¿cuánto tiempo?». Isabel observaba desde lejos, mientras ayudaba a llevar los equipajes a los aposentos preparados en el ala este. Alice tenía una presencia que hacía que todos se enderezaran, no por miedo, sino por respeto natural. «Este palacio parece un mausoleo», la oyó decir al hermano mientras cruzaban el corredor principal. «5 años de luto ya han sido suficientes, Álvaro. Es hora de volver a vivir». El duque no respondió, pero su silencio decía mucho. Alice se instaló con rapidez y, ya en la primera cena, observaba todo con ojos atentos, de quien no deja pasar nada. Al día siguiente, después del desayuno, Alice mandó llamar a doña Eulalia a sus aposentos. «Necesito a alguien que me atienda directamente, alguien organizada, discreta y de confianza». Doña Eulalia pensó un momento y luego sugirió: «Isabel Montoya, señora. Es nueva aquí, pero ha demostrado una dedicación ejemplar y una conducta impecable». Alice asintió. «Entonces que venga a hablar conmigo esta tarde». Cuando Isabel recibió la noticia, sintió que el estómago se le revolvía de nervios. Ser elegida para servir directamente a la hermana del duque era un honor, pero también implicaba mayor escrutinio y más posibilidades de cometer errores que podían costarle su puesto. Alice la recibió en sus aposentos con una sonrisa amable que calmó un poco los nervios de Isabel. «Siéntate, Isabel. No necesitamos excesivas formalidades cuando estamos a solas». Isabel se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas en el regazo. «Me gusta conocer a las personas que trabajan cerca de mí. Cuéntame de ti. ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste hasta aquí?». La voz de Alice era cálida, acogedora, y Isabel comenzó a hablar de Santa Aurea, de su llegada al palacio hacía 3 meses. «¿Y antes de eso? ¿Estabas casada, imagino?». Isabel dudó, sintiendo la garganta cerrarse.
Había algo en Alice que inspiraba confianza, una bondad genuina que no sentía desde la muerte de su madre años atrás. Sí, señora, estuve casada 5 años. Mi marido murió hace 2 y quedé al cuidado de su familia. Alice percibió la tensión que se apoderó del cuerpo de Isabel al mencionar a la familia del marido. ¿Y cómo te trataban? El silencio que siguió fue elocuente. Isabel bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. Mi cuñada, Bernarda, nunca me aceptó. Las palabras empezaron a brotar entonces, primero despacio, luego en un flujo doloroso. Isabel contó los años de humillaciones, cómo Bernarda la culpaba por no haber dado hijos a su hermano, el trabajo agotador de Sol, dormir en un cubículo sin ventanas como si fuera menos que humana. Decía que yo era inútil, que ocupaba demasiado espacio para alguien que no había dejado nada en el mundo. Cuando me envió aquí, fue la única misericordia que me mostró, aunque no fuera esa su intención. Al terminar, lágrimas silenciosas corrían por su rostro, y los ojos de Alice también estaban húmedos. Esa mujer no merece ser llamada familia, dijo Alice con firmeza, levantándose y acercándose a Isabel. Le tocó el hombro, con un gesto maternal que hizo que Isabel soltara por fin un sollozo contenido. Eres fuerte, Isabel, más fuerte de lo que imaginas. Sobreviviste al infierno, y aún así conservas la bondad en el corazón. Eso es raro. Isabel se secó las lágrimas con el dorso de las manos, sintiéndose a la vez vulnerable y aliviada. Gracias, señora. Es usted muy amable. Alice sonrió y volvió a sentarse. Mi hermano siempre fue un hombre alegre, ¿sabes? Antes de la tragedia, reía, organizaba cacerías, recibía amigos. Este palacio estaba lleno de vida y música, continuó con nostalgia. Pero desde que perdió a su esposa y a su hijo, se cerró como una ostra. Se niega a vivir. Apenas existe. Me duele verlo así. Isabel escuchaba en silencio, con el corazón encogido al imaginar al duque feliz, sin aquella sombra permanente de tristeza. Necesita una esposa, declaró Alice de pronto, levantándose y acercándose a la ventana. Alguien que devuelva la luz a esta casa, que le recuerde que la vida continúa. Isabel sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Claro que el duque necesitaba una esposa, una dama de la nobleza, digna de su título y posición. Organizaré un baile, anunció Alice, girándose con determinación en los ojos. Un gran baile aquí en el palacio. Invitaré a las mejores familias de la región. Es hora de que Álvaro regrese a la sociedad y encuentre una novia apropiada. Isabel forzó una sonrisa que no llegó a los ojos. Es una idea maravillosa, señora. Él merece ser feliz. Pero por dentro algo se rompía. La pequeña chispa de esperanza que ni siquiera sabía que guardaba acababa de ser aplastada por la cruel realidad de su lugar en el mundo. Alice no percibió el dolor que cruzó el rostro de Isabel. Estaba demasiado ocupada planificando mentalmente los detalles del evento. Necesitaré ayuda con los preparativos. Eres organizada, Isabel. Quiero que trabajes directamente conmigo en esto. Isabel asintió, sabiendo que no tenía opción, sabiendo que tendría que presenciar cómo elegantes damas de la sociedad desfilaban ante el duque como en un mercado de matrimonios. Sí, señora, haré lo que sea necesario. Alice sonrió satisfecha. Excelente, empezaremos mañana. Este baile será memorable, estoy segura. Isabel se retiró con una reverencia y al cerrar la puerta tras de sí, se permitió un instante de debilidad. Se apoyó contra la pared del corredor y respiró hondo, luchando contra las ganas de llorar. Esa noche apenas logró dormir. La idea del baile, de mira me siento así, las damas elegantes, de ver al duque elegir esposa, giraba en su mente como una pesadilla despierta. Qué necia había sido al permitir que sus sentimientos crecieran, al creer que aquellos encuentros en la biblioteca, aquellas miradas en los pasillos, significaban algo más que la curiosidad pasajera de un hombre solitario. Ella no era más que una criada viuda y estéril. No tenía nada que ofrecer a un duque que necesitaba herederos y alianzas políticas. Cuando por fin se durmió, soñó con salones,
llenos de mujeres hermosas vestidas de seda y joyas, y con ella misma invisible, sirviendo vino, siempre invisible, siempre sola. A la mañana siguiente, Alice buscó a su hermano en la biblioteca con determinación reflejada en el rostro. El duque estaba sentado junto a la ventana, observando los jardines con aquella expresión distante que se había convertido en su máscara habitual. «Álvaro, tenemos que hablar», anunció ella, cerrando la puerta tras de sí. Él suspiró, anticipando el tema. «Si es por el baile que mencionaste en la cena, la respuesta es no, Alice». Ella cruzó los brazos adoptando la postura que él conocía desde la infancia, aquella que no aceptaba un no con facilidad. 5 años, hermano, 5 años encerrado en este palacio como un fantasma. Es hora de que vuelvas a vivir, de que encuentres una esposa. El duque se levantó de golpe, con la mandíbula tensa y los ojos oscurecidos. No quiero una esposa, no quiero un baile, no quiero nada de eso, Alice. Creí que lo habías entendido cuando te expliqué lo que pasó con... Su voz se quebró al mencionar a la esposa fallecida, y Alice sintió un nudo en el pecho. Se acercó y le tocó el brazo con suavidad. Entiendo tu dolor, hermano, pero no puedes pasar el resto de tu vida castigándote por algo que no fue tu culpa. Este palacio necesita vida otra vez. Tú necesitas vida. Él apartó la mirada, con los músculos de la mandíbula contraídos en una lucha interna que Alice podía ver con claridad. Si solo se trata de tener una esposa y acabar con esta conversación, dijo él con voz cansada y un toque de sarcasmo que sorprendió a su hermana. Puedo casarme con Amanda. Lleva años dejando claro que quiere convertirse en la próxima duquesa de Valleverde. Problema resuelto, ¿no te parece? El silencio que siguió fue tenso, hasta que Alice se estalló. ¿Amanda? ¿Esa víbora ambiciosa que solo quiere tu título y tu fortuna? ¿Esa mujer que habla mal de todos a sus espaldas y sonríe con falsedad de frente? Prefiero verte soltero, el resto de tu vida, Álvaro, antes que casado con esa criatura sin corazón. Para total sorpresa de Alice, el duque empezó a reír, una risa genuina, espontánea, que resonó en la biblioteca como una música olvidada desde hacía mucho tiempo. Estaba bromeando, hermana. Deberías ver tu cara ahora. Tranquilízate, por favor. Alice se quedó boquiabierta, estudiando el rostro de su hermano como si lo viera por primera vez en años. Había algo distinto allí, un brillo en los ojos, un rastro de humor que creía perdido para siempre. ¿Tú te estás riendo? ¿Haciendo bromas? ¿Quién eres y qué hiciste con mi hermano?, preguntó, mitad en serio, mitad en broma, pero genuinamente intrigada. Antes de que el duque pudiera responder, unos suaves golpes en la puerta interrumpieron el momento. «Adelante», dijo él. Isabel apareció llevando una bandeja de plata con té humeante y galletas recién horneadas. «Doña Alice pidió que trajera el té a la biblioteca, señor», dijo con voz baja y melodiosa, los ojos fijos en el suelo, como siempre hacía en su presencia. Dejó la bandeja sobre la mesa de caoba con movimientos gráciles y precisos, y Alice estaba a punto de agradecerle cuando algo la detuvo por completo. La forma en que su hermano miraba a aquella joven criada. No era una mirada casual de amo a sirvienta. Era una mirada profunda, intensa, cargada de emociones contenidas, que Alice reconoció porque ella misma las había sentido en su juventud. Los ojos de Álvaro siguieron cada movimiento de Isabel, cómo sus dedos delicados acomodaban las tazas, como un mechón oscuro se había escapado del moño y enmarcaba su rostro, cómo mordía levemente el labio inferior mientras se concentraba. Y cuando Isabel alzó la vista por un breve segundo, Alice vio la misma intensidad reflejada en sus ojos antes de que ella los bajara de inmediato, con las mejillas teñidas de un suave rubor. El duque se levantó de repente, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Tengo asuntos que atender en las tierras del sur», dijo pasando junto a Isabel sin mirarla de nuevo. Pero Alice, siempre observadora, notó cómo sus dedos rozaron ligeramente la manga del vestido de ella al pasar, un contacto tan breve que podría haber sido accidental,
Pero la respiración contenida de Isabel delató que no lo fue. La puerta se cerró tras él con más fuerza de la necesaria, e Isabel permaneció allí un instante, con las manos temblándole levemente mientras terminaba de acomodar el servicio de té. «Isabel», la llamó, Alice con suavidad. La joven alzó la vista, aún alterada por el encuentro. «Sí, señora. ¿Eres feliz aquí, en el palacio?» La pregunta tomó a Isabel por sorpresa. Dudó, eligiendo las palabras con cuidado. «Me tratan con justicia y respeto, señora. Es más de lo que podría haber esperado». Alice percibió lo que no se decía, que la felicidad era un lujo que Isabel no se permitía desear. «Puedes retirarte». Y Isabel... «Gracias». Cuando la joven se fue, Alice permaneció sentada, con las piezas del rompecabezas encajando por fin en su mente. Aquella risa repentina del hermano, aquel brillo en los ojos, todo cobraba sentido ahora. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Alice se lanzó a la organización del baile con una energía que contagió a todo el palacio. Se enviaron invitaciones a las mejores familias de la región, se contrataron músicos de ciudades lejanas y el menú se planeó con el cuidado de un banquete real. Isabel trabajaba directamente con Alice y, aunque el dolor de conocer el propósito de aquel baile la corroía por dentro, se mantenía ocupada para no pensar. El duque, por su parte, se volvió aún más distante, evitando tanto a su hermana como a Isabel, pasando largos días supervisando las tierras solo para no estar en el palacio durante los preparativos. La víspera del baile, un carruaje lujoso cruzó los portones, laca roja brillante, detalles en oro, tirado por 4 caballos blancos inmaculados. «Amanda de Villar ha llegado», anunció Carmela con un desdén mal disimulado, mientras ella e Isabel observaban desde la ventana de la cocina. Amanda descendió del carruaje como una reina, vestida con un traje de viaje verde esmeralda que debía costar el salario anual de 10 criadas. Era hermosa. Eso Isabel tenía que admitir. Cabello rubio perfectamente arreglado, piel clara como porcelana, cintura diminuta acentuada por el corsé ajustado. Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora, que hizo que Isabel sintiera un escalofrío. La noche del baile llegó envuelta en expectativa y nerviosismo. El gran salón de baile, cerrado durante 5 años, fue reabierto y transformado. Lámparas de cristal brillaban como constelaciones, velas perfumadas de cera de abeja esparcían una luz dorada, y enormes arreglos florales de rosas blancas y rojas decoraban cada rincón. Isabel y las demás criadas vestían uniformes nuevos para la ocasión, vestidos negros sencillos con delantales blancos impecables y cofias de encaje. Los invitados comenzaron a llegar al caer la noche, y el palacio se llenó de risas, conversaciones y música de violines. Isabel servía vino con manos firmes, aunque el corazón se le hacía pedazos al observar a las bellas damas de la nobleza rodear al duque como aves coloridas en torno a una presa valiosa. Amanda, sin embargo, destacaba entre todas. Llevaba un deslumbrante vestido de seda carmesí que abrazaba cada curva de su cuerpo. El escote mostraba lo suficiente para ser provocador sin caer en la vulgaridad, y joyas de rubíes y diamantes brillaban en su cuello y orejas. Se acercó al duque con una sonrisa que prometía mundos, tocándole el brazo con una familiaridad posesiva. «Álvaro, querido, qué maravilla ver este palacio lleno de vida otra vez. Y todo gracias a la insistencia de tu sabia hermana. Quizá tenga razón. Es hora de que vuelvas a vivir plenamente». Su voz era miel envenenada, y Isabel, sirviendo vino cerca, sintió náuseas al ver cómo Amanda se inclinaba hacia el duque, cómo sus dedos trazaban dibujos en su brazo. El duque mantenía una expresión educada pero distante, respondiendo a los avances de Amanda con fría cortesía. Sin embargo, sus ojos lo traicionaban. Una y otra vez recorrían el salón hasta encontrar a Isabel, siguiéndola mientras ella se movía entre los invitados con la bandeja de cristal. Cada vez que sus miradas se cruzaban por un segundo robado, el mundo a su alrededor parecía desaparecer.
Alice observaba todo desde su posición estratégica, conversando con otras damas sin perder detalle de la escena que se desarrollaba. Cuando la orquesta comenzó a tocar una vals, Amanda prácticamente se ofreció. «Álvaro, ¿me concedes este baile? Hace tanto que no bailamos juntos». El duque dudó, y en ese instante de vacilación, sus ojos buscaron de nuevo a Isabel. Ella estaba junto a la pared, con la bandeja vacía en las manos, mirándolo con una expresión de dolor tan profundo que algo dentro de él se quebró. Amanda siguió su mirada y por primera vez reparó en la criada y en la forma en que el duque la miraba. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente, aunque mantuvo la sonrisa. «¿Álvaro? ¿La danza?» Él apartó la vista de Isabel con un esfuerzo visible e hizo una leve reverencia a Amanda. «Perdóname, Amanda, pero no estoy de ánimo para bailar esta noche». El rechazo público dejó a Amanda pálida, con la humillación y la furia mal contenidas. Entonces, para asombro de todos los presentes, el duque de Valleverde cruzó el salón con pasos decididos. Las conversaciones fueron apagándose, todas las miradas siguiéndolo mientras avanzaba, no hacia ninguna de las damas de la nobleza, sino hacia la criada de vestido negro y delantal blanco que sostenía una bandeja vacía. Isabel se quedó paralizada cuando él se detuvo frente a ella, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía respirar. «Isabel», dijo él, y su voz resonó en el silencio atónito del salón. Extendió su mano enguantada hacia ella. «¿Me concedes este baile?» El mundo se detuvo. Isabel miró aquella mano, extendida, luego el rostro de él, después el salón lleno de nobles boquiabiertos y finalmente a Alice, que sonreía y le hacía un gesto discreto de ánimo. Con las manos temblorosas, Isabel dejó la bandeja sobre una mesa cercana y, desafiando todas las reglas de la sociedad, puso su mano en la de él. El duque condujo a Isabel hasta el centro del salón bajo la mirada atónita de todos los presentes. La orquesta, tras una vacilación desconcertada, reanudó el vals, y él colocó la mano en la cintura de ella con una delicadeza que contrastaba con la audacia del gesto. Isabel temblaba tanto que temía desmoronarse, pero la mano firme de él en su espalda la sostuvo, guiándola en los primeros pasos de la danza. «Respira», susurró él para que solo ella lo oyera. Isabel obedeció, llenando los pulmones con el aire perfumado de las velas y el aroma amaderado de él. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, como si hubieran bailado juntos 1000 veces antes, y por un instante robado al tiempo, no existió nada más que ellos dos. «Señor», murmuró Isabel con la voz temblorosa, alzando la mirada para encontrarse con la suya tan cerca que podía ver destellos dorados en sus iris oscuros. «¿Por qué está haciendo esto?» Todos nos miran. Estoy arruinando su reputación». Las palabras salieron atropelladas, cargadas de miedo y confusión. El duque apretó suavemente su mano, entrelazando los dedos con una intimidad que aceleró el corazón de Isabel. «No me preguntes eso ahora, Isabel», respondió él, con voz ronca, colmada de emociones que ya no podía contener. «Solo baila conmigo, por favor». Había una súplica en esas palabras, y Isabel asintió, permitiéndose por esos minutos preciosos sentirse como la heroína de un cuento de hadas. Los dedos de él en su cintura ardían a través de la tela áspera del uniforme, e Isabel sentía el calor de su cuerpo tan cerca que sus respiraciones se mezclaban. Cada giro del vals los acercaba más, y en sus ojos ella veía el mismo torbellino que la consumía: deseo, miedo, esperanza y una ternura devastadora. Las demás damas murmuraban tras los abanicos, ocultando bocas escandalizadas, y los caballeros intercambiaban miradas de desaprobación. Pero allí, girando entre los brazos del duque, mientras la música los envolvía como un abrazo invisible, Isabel se permitió olvidar quién era y simplemente sentir. La magia se hizo añicos cuando una voz aguda cortó el aire como vidrio roto. «¡Qué espectáculo patético!», gritó Amanda, avanzando hacia el centro del salón con el rostro deformado por la furia y la humillación.
Su vestido carmesí ondulaba como llamas. ¿El duque de Valleverde prefiere bailar con una criada sucia antes que conmigo? Una mujer sin nombre, sin familia, sin cuna ni educación. El veneno de sus palabras inundó el salón, y cada sílaba azotó a Isabel como un latigazo. Intentó apartarse, pero él aferró su mano negándose a soltarla. «Una simple empleada que lava tus suelos y sirve tu vino», continuó Amanda, perdiendo toda compostura. «¿Eso eliges, Álvaro? ¿Rebajarte a bailar con el servicio? ¿Convertir este palacio en un circo ante toda la sociedad?» La humillación ardió como fuego líquido en las venas de Isabel. Las lágrimas que había contenido rodaron libres. No podía respirar ni pensar, solo sentir la devastación de ser expuesta como inferior ante extraños. «Basta», dijo Isabel con la voz rota, logrando por fin soltarse. «Le pido perdón, señor. Yo no debería...» No terminó. Se volvió y huyó, atravesando el salón mientras los invitados se apartaban, como si su presencia los contaminara. Corrió por los corredores, subió escaleras y llegó al cuarto de las criadas. Se dejó caer sobre la cama estrecha y lloró como no lo hacía desde la muerte de su marido, sollozos profundos que sacudían su cuerpo. Había sido tan ingenua al creer que aquel momento significaba algo más que una caridad cruel. En el salón, el duque quedó inmóvil, con la mirada fija en la puerta por la que Isabel había desaparecido. Luego se volvió hacia Amanda, y la expresión de su rostro hizo retroceder a varios invitados. No era ira explosiva, sino una furia fría y controlada. «Retírate», ordenó con voz baja que resonó en el silencio. «Sal de mi palacio ahora, Amanda, y no regreses jamás. Si vuelves a pronunciar el nombre de Isabel Montoya, usaré toda mi influencia para que ninguna puerta de la sociedad se te abra». Amanda palideció, comprendiendo por fin la gravedad de su error. «Álvaro, yo solo...» intentó, pero él alzó la mano. «Ahora». Sin apoyo alguno salió del salón con la poca dignidad que pudo reunir. Entonces el duque se dirigió a los demás. «El baile ha terminado. Agradezco su presencia, pero les ruego que se retiren». Nadie discutió. En silencio incómodo, las familias nobles comenzaron a marcharse. Alice no perdió tiempo. Subió hasta el cuarto de las criadas y encontró a Isabel encogida en la cama. «Isabel, querida», dijo, sentándose y tocándole el hombro. «No debería...» «Fue un error terrible», balbuceó Isabel, ahogada en vergüenza. Alice le acarició el cabello. «Te pidió bailar porque quiso, no por pena ni por crueldad, porque quiso». «Solo quiso provocar», dijo Isabel amargamente. «Soy una criada. Él es un duque». Fue humillante. Alice tomó su rostro con ambas manos. «¿Has visto cómo te mira? Mi hermano no mira a nadie como te mira a ti. Vi en sus ojos vida, esperanza, amor». «No es posible», negó Isabel. «Necesita una esposa noble, herederos». «Necesita a alguien que lo haga querer vivir», interrumpió. «Alice, y esa eres tú». Isabel lloró de nuevo, ahora por la esperanza aterradora. «No puedo darle hijos. Soy estéril». Alice la abrazó. «Si él está dispuesto a arriesgarlo, ¿quiénes somos nosotros para decidir por él? Descansa. Mañana hablarán. Te lo prometo». La noche pasó lenta. Al amanecer, doña Eulalia la interceptó. «El señor quiere verte. Te espera en la biblioteca». Con piernas temblorosas, Isabel llegó y llamó suavemente. «Adelante», dijo él. Entró. El duque estaba junto a la ventana. Al girarse, Isabel vio que tampoco había dormido. Ojeras marcadas, la ropa arrugada como si hubiera pasado la noche vestido. «Isabel», dijo él, y solo oír su nombre en su voz hizo que el corazón de ella se contrajera. «Siéntate, por favor. Tenemos que hablar». Isabel se sentó en la misma silla en la que se había sentado aquella primera noche, y él tomó otra frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Permanecieron en silencio durante un largo momento, y Isabel notó que su expresión era
Seria, controlada, muy distinta a la de la noche anterior. «Te pido perdón», dijo por fin, con una voz formal y medida, «por exponerte a aquella humillación, por ponerte en esa posición delante de todos. Fue imprudente e injusto por mi parte». Isabel bajó la mirada, con las manos entrelazadas en el regazo, temblando levemente. «Lo que hizo Amanda fue inadmisible», continuó el duque, levantándose y caminando hasta la ventana, poniendo distancia física entre ellos, como si la necesitara para mantener el control. «Ha sido expulsada de este palacio de forma permanente, pero comprendo si ya no te sientes cómoda trabajando aquí después de lo ocurrido. Puedo arreglar un traslado a una de mis propiedades del norte. Buen puesto, buen salario, lejos de todo esto». Su voz era firme, profesional, la voz de un patrón ocupándose de una empleada. Nada más. Algo se quebró dentro del pecho de Isabel, pero era exactamente lo que esperaba, lo que debía ocurrir. «Y si decides quedarte», continuó él sin mirarla, con los ojos fijos en los jardines, «te prometo que no volveré a ser inconveniente. Mantendremos la distancia adecuada entre patrón y empleada. No volveré a ponerte en situaciones incómodas. Tienes mi palabra». El silencio que siguió fue pesado, cargado de todo lo que no se decía. Isabel respiró hondo, luchando contra las lágrimas. Él le estaba dando una salida, se estaba apartando, haciendo lo correcto, y ella debería agradecerlo. Pero dolía profundamente. «Señor», dijo al fin, con la voz temblorosa pero firme, «somos de mundos distintos. Usted es un duque, tiene responsabilidades, una posición que mantener. Yo soy solo una viuda sin nombre ni fortuna». Alzó la mirada y encontró la suya, que por fin se había vuelto hacia ella. «Pero me gusta este lugar, me gusta este palacio, las personas, el trabajo. Por primera vez en años me siento respetada. Me gustaría quedarme, si usted me lo permite». Él asintió lentamente. Isabel pudo ver la tensión en sus hombros, el esfuerzo por mantener la compostura. «Entonces quédate. Me alegra tu decisión, Isabel». Las palabras eran correctas, educadas, pero sus ojos gritaban lo contrario. Isabel se levantó e hizo una reverencia formal. «Gracias, señor. Volveré a mi trabajo». Salió de la biblioteca con pasos medidos, pero en cuanto la puerta se cerró detrás de ella, se apoyó contra la pared del pasillo y cerró los ojos. Todo estaba decidido. Aquello que había comenzado, o que ella había creído que comenzaba, terminaba allí. Ella era una criada, él un duque. Aquella danza, aquellas miradas, todo debía ser olvidado. Era lo mejor para ambos. Entonces, ¿por qué sentía que había perdido algo precioso que nunca había poseído? Esa noche, durante la cena, Alice intentó abordar el tema con delicadeza. «Álvaro, sobre Isabel, creo que deberíamos hablar de lo que ocurrió en el baile. Vi cómo la mirabas y cómo ella te miraba. Tal vez...» «No, Alice», la interrumpió con brusquedad, dejando el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. «Ya hice suficientes tonterías anoche. Demos este asunto por terminado». Alice intentó insistir, pero él alzó la mano. «Nada de bailes, nada de novias, nada de conversaciones sobre Isabel ni sobre ninguna otra mujer. ¿Está claro?» Su voz era dura, definitiva. Alice reconoció ese tono. Era el que usaba cuando levantaba muros a su alrededor. «Como quieras», respondió ella con suavidad, aunque lo observaba con preocupación. Él se había vuelto a cerrar. Aquel breve momento de vida se escurría como agua entre los dedos. El duque se levantó sin terminar la comida. «Con permiso, tengo documentos que revisar». Salió del comedor con pasos tensos, y Alice se quedó sola, mirando la silla vacía con el corazón oprimido. Había estado tan cerca de volver a vivir, de permitirse amar otra vez. Y ahora todo se había derrumbado por culpa de las crueles convenciones sociales y la lengua venenosa de Amanda. Los días siguientes instauraron una nueva rutina de distancia cuidadosa. Isabel y el duque se cruzaban en los pasillos,
pero él solo inclinaba la cabeza y seguía su camino. Ella servía sus comidas en silencio, con la mirada baja, y él no volvió a mirarla directamente. Era como si aquella noche en la biblioteca, aquella danza en el salón, jamás hubieran existido. Las criadas notaron el cambio, pero nadie se atrevió a comentarlo. Isabel se refugió en el trabajo, intentando no pensar, no sentir el vacío que crecía en su pecho. Alice observaba todo con frustración creciente. Una mañana de primavera, Isabel cruzaba los jardines cuando oyó gritos procedentes de los establos. Soltó la cesta de lavanda y corrió hacia el ruido. Dentro encontró una escena urgente. Una yegua tumbada sobre la paja, claramente en parto, y un hombre arrodillado a su lado intentando ayudarla. «Necesito ayuda», gritó al verla. «Está teniendo dificultades. Necesito que alguien le sujete la cabeza y la calme». Isabel no dudó. Se arrodilló junto al animal, acariciando su hocico sudoroso y susurrándole palabras suaves. El hombre trabajaba con manos firmes y expertas. Tenía unos 35 años, alto y fuerte, con hombros de quien vive del trabajo físico. Su cabello castaño estaba revuelto y había bondad en sus ojos azules incluso en medio de la tensión. «Ya casi», dijo. «Sigue calmándola. Lo estás haciendo muy bien». Al final, tras minutos que parecieron horas, el potrillo nació. Húmedo, tembloroso, pero vivo. La yegua se relajó y el hombre cayó sentado, exhausto pero sonriendo. «Lo logramos. Gracias por tu ayuda». «Ha sido increíble», dijo Isabel, con los ojos brillantes al ver al potrillo intentar ponerse en pie. «Soy Carlos», se presentó tendiéndole la mano. «Me encargo de los establos y los caballos». Isabel Montoya trabajó en la casa. Carlos sonrió, un gesto abierto y sincero. «Encantado. Tienes buena mano con los animales. La yegua confió en ti de inmediato». Isabel se sonrojó. «Siempre me han gustado, pero nunca estuve tan cerca de ellos». «Si quieres», dijo él, «puedes venir a ver al potrillo cuando tengas tiempo. Y si algún día quieres aprender a montar, puedo enseñarte». La oferta era simple, honesta. Isabel dudó, pero la presencia de Carlos era reconfortante. «Me gustaría mucho». Así comenzó algo nuevo, una amistad ligera, sin cargas. Isabel empezó a visitar los establos con frecuencia, y Carlos cumplía su palabra, enseñándole a montar con paciencia. Lo que ninguno de ellos sabía era que alguien observaba. Desde el despacho del segundo piso, el duque veía las lecciones a través de la ventana. Veía a Carlos ayudando a Isabel, sosteniéndola junto a la montura, las sonrisas que ella le regalaba, la risa libre que nunca mostraba con él. Cada escena era como una cuchilla en su pecho. «Solo está aprendiendo a montar», se decía, pero los celos ardían como fuego. Alice también lo notaba. Veía cómo se detenía frente a la ventana, cómo tensaba la mandíbula cuando Carlos tocaba a Isabel para acomodarla en la silla. «Es solo un profesor de equitación, Álvaro», dijo una tarde. «No sé de qué hablas», respondió él saliendo de la sala. Alice suspiró. Sabía la verdad. Su hermano estaba enamorado, muriendo de celos, castigándose en silencio, y comprendió que, tarde o temprano, algo tendría que ceder. Nadie puede negar su corazón para siempre. Las semanas pasaron en una rutina dolorosa de cercanía y distancia. Isabel continuaba sus lecciones de equitación con Carlos, encontrando en las tardes en los establos una paz sencilla que no sentía desde hacía mucho tiempo. El duque, por su parte, mantenía la distancia que había prometido, cruzándose con ella en los corredores solo con saludos formales, como si aquella noche en la biblioteca y aquella danza en el baile nunca hubieran existido. Alice observaba a ambos con una frustración creciente, viendo a dos personas claramente enamoradas destruirse mutuamente por orgullo y convenciones sociales. La tensión en el palacio era palpable, y algo tenía que suceder. La naturaleza humana tiene límites, y hasta la voluntad más férrea acaba por quebrarse. Una noche de luna llena, Isabel no conseguía dormir.
El aire estaba caliente y pesado, y los pensamientos giraban en su mente como remolinos. El duque, el dolor de verlo cada día y tener que fingir indiferencia. La confusión de sentimientos que no se atrevía a nombrar. Se levantó en silencio y bajó a la cocina. Bebió agua fresca, intentando calmar la inquietud que ardía en su pecho. Decidió entonces caminar por los jardines, con la esperanza de que el aire nocturno y el perfume de las rosas la tranquilizaran. Vestía solo una camisola sencilla de algodón blanco y un chal fino sobre los hombros. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas oscuras por la espalda, algo que jamás habría hecho de saber que alguien podía verla. El jardín estaba bañado por la luz plateada de la luna, creando sombras danzantes entre los rosales y las estatuas antiguas. Isabel caminó hasta la fuente central y se sentó en el borde de mármol, dejando que sus dedos jugaran con el agua fría. Cerró los ojos y respiró hondo el aroma de las flores nocturnas, permitiéndose por un instante simplemente ser no una criada, no una viuda, no alguien marcada por el fracaso, solo Isabel. El sonido del agua cayendo era reconfortante, y por primera vez en días sintió cómo se le relajaban los hombros. No oyó los pasos que se acercaban, ni percibió la presencia, hasta que una voz grave rompió el silencio. ¿Tú tampoco puedes dormir? Isabel se sobresaltó y se volvió de inmediato. El duque estaba a unos metros, emergiendo de las sombras de los árboles como una aparición. Vestía ropa informal, camisa blanca abierta en el cuello, chaleco desabrochado, sin chaqueta. Tenía ojeras marcadas, señales evidentes de noches sin descanso. «Señor», dijo Isabel levantándose con rapidez, ajustándose el chal para cubrirse mejor. «Perdón, no sabía que usted estaba aquí. Yo ya me voy». Hizo ademán de marcharse, pero la voz de él, cargada de cansancio y de algo más, la detuvo. «Quédate, por favor». No fue una orden, sino una súplica sincera, y algo en la vulnerabilidad de aquella voz hizo que Isabel dudara. Se quedó inmóvil, dividida entre lo que debía hacer y lo que su corazón deseaba. El duque se acercó despacio y se detuvo a una distancia respetuosa, pero lo bastante cerca como para hablar sin alzar la voz. «Vengo aquí todas las noches», confesó, mirando la luna y no a ella. «Camino por estos jardines hasta el amanecer porque no consigo dormir. Los pensamientos no me dejan en paz». Isabel guardó silencio con el corazón encogido. «Isabel», dijo al fin, volviéndose para mirarla, «necesito hablar contigo. No puedo seguir así, fingiendo que no siento lo que siento. Me está matando poco a poco». Las piernas de Isabel flaquearon. «Señor, no debemos. Usted dijo que mantendríamos distancia, que seríamos solo patrón y empleada». Su voz temblaba, cargada de miedo y de esperanza a partes iguales. Él dio un paso más, y ahora estaba tan cerca que ella podía ver cada detalle de su rostro iluminado por la luna, la tensión en la mandíbula, la intensidad de sus ojos oscuros, la vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Lo intenté», dijo con voz ronca. «Dios sabe que lo intenté. Intenté seguir mis propias reglas, mantener la distancia, verte como una empleada más, convencerme de que lo que sentí aquella noche en la biblioteca era solo la soledad de un viudo patético». Se pasó la mano por el cabello, frustrado y exhausto. «Pero no puedo, Isabel. Desde que llegaste a este palacio, algo cambió en mí. Empecé a sentir otra vez». Hizo una pausa con la voz quebrándose. «Desde la muerte de mi esposa he vivido como un muerto en vida, cumpliendo deberes, respirando, pero sin vivir. Y entonces llegaste tú, con tus ojos tristes y tu fuerza silenciosa, y por primera vez en 5 años sentí mi corazón latir de verdad». Isabel comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas plateadas por la luz de la luna. «Pero, señor, somos de mundos completamente distintos», dijo entre sollozos. «Usted es un duque, tiene responsabilidades, una posición que mantener, necesita una esposa de noble cuna,
alguien que esté a su lado en los salones, que traiga alianzas políticas. Su voz se rompió del todo. Yo no soy nada de eso. Soy solo una viuda sin nombre, sin familia, sin fortuna. Soy nadie. Bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de aquellos ojos que parecían atravesarle el alma. El duque cerró la distancia en 2 largas zancadas y tomó sus manos entre las suyas, sujetándolas con firmeza y ternura a la vez. «Mírame, Isabel, por favor». Ella alzó los ojos lentamente, y lo que vio le robó el aliento. Amor puro, intenso, desesperado. Eres todo menos nadie. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Sobreviviste a años de humillación y crueldad, y aún así conservas bondad en el corazón. Eres amable con las criadas. Cuidas las flores como si fueran tesoros. Sonríes al mundo incluso cuando solo te dio dolor. Su voz estaba cargada de emoción cruda. Eres la mujer que me hizo querer vivir de nuevo, la que me recordó que aún hay belleza en este mundo. ¿Cómo puedes decir que no eres nadie? Pero no puedo darte hijos, dijo Isabel, y esas palabras salieron como un grito de dolor guardado durante años. Álvaro, 5 años de matrimonio y ningún hijo. Soy estéril. Si te casas conmigo, tu título desaparecerá cuando mueras. Tu linaje, todo lo que construyeron tus antepasados, terminará. No puedo hacerte eso. No pudo continuar. Los sollozos la vencieron. Él soltó una de sus manos solo para tomarle el rostro y obligarla con suavidad a mirarlo. ¿Crees que me importa eso? ¿Crees que títulos y linajes significan algo comparado con tenerte a mi lado? Su voz era firme, llena de una convicción absoluta. Ya tuve el matrimonio apropiado. Me casé con una mujer de noble cuna, perfecta a los ojos de la sociedad, y pasé años presionándola, exigiéndole herederos, ciego por la obsesión de perpetuar el nombre de la familia. La maté con esa obsesión, Isabel. La maté a ella y a mi hijo no nacido porque no supe ver más allá del deber. Las lágrimas brillaban ahora en sus ojos. No volveré a hacerlo. No cambiaré el amor verdadero por obligaciones vacías. Si el precio de tenerte a mi lado es no tener herederos, lo pago 1000 veces. Prefiero morir como el último de mi linaje, pero feliz, que vivir rodeado de hijos engendrados por deber mientras mi corazón está muerto. Isabel lloraba abiertamente, con todas sus defensas derrumbadas. ¿Y la sociedad? ¿Qué dirán? Que digan lo que quieran, respondió él con una firmeza sorprendente. Pasé 5 años preocupándome por las opiniones ajenas, levantando muros para proteger la reputación de la familia, y todo lo que conseguí fue soledad y miseria. Sostenía su rostro con ambas manos. Sus pulgares secaban las lágrimas que seguían cayendo. Te amo, Isabel Montoya. Amo tu gentileza, tu fuerza silenciosa, la forma en que cuidas las pequeñas cosas como si fueran importantes. Amo tus ojos, tristes que aún saben sonreír. Amo cada parte de ti, incluso las que están rotas porque reconozco en ellas mis propias grietas. El mundo pareció detenerse. Isabel lo miró y vio una verdad absoluta. No lástima ni deseo pasajero, sino amor real, profundo, de ese que creyó que jamás volvería a encontrar. Álvaro, susurró su nombre saliendo como una oración. Yo también te amo. Intenté no sentir, intenté mantener la distancia, pero ya no puedo fingir. Apenas pronunció esas palabras, él la atrajo hacia sí y sus labios se encontraron en un beso que fue a la vez despertar y llegada, pregunta y respuesta. No fue un beso de pasión desbordada, sino de reconocimiento y aceptación, de 2 corazones heridos encontrando refugio el uno en el otro. El beso se profundizó lentamente, manos enredándose en cabellos, cuerpos acercándose como si quisieran fundirse. Isabel sentía el sabor salado de sus propias lágrimas mezclado con el de él, el calor de su cuerpo, la forma en que sus brazos la rodeaban como si nunca fuera a soltarla. Cuando se separaron por falta de aire, quedaron con las frentes juntas, respiraciones agitadas mezclándose en el espacio mínimo entre ambos. «Cásate conmigo», dijo él de pronto, con voz firme y clara en la noche silenciosa. Isabel se apartó un poco,
con los ojos muy abiertos. «¿Qué? Cásate conmigo, Isabel. No por obligación social ni por deber, sino porque no puedo imaginar vivir un solo día más sin ti a mi lado». Tomó de nuevo sus manos y se arrodilló, allí mismo, en el jardín iluminado por la luna, frente a la fuente donde todo había cambiado. «Sé que no puedo ofrecerte una vida fácil. Habrá escándalos, nobles que nos darán la espalda, comentarios crueles. Pero te prometo esto. Cada día de mi vida estaré agradecido de que hayas elegido quedarte conmigo. Cada mañana despertaré feliz porque estarás allí. Y cuando muera, moriré como un hombre que realmente vivió, no como alguien que solo existió». Sus manos temblaban ligeramente al sostenerlas de ella. «Cásate conmigo, por favor. Hazme el hombre más feliz del mundo diciendo que sí». Isabel miró a aquel hombre orgulloso, arrodillado ante ella bajo la luna, pidiéndola en matrimonio, y sintió que su corazón se desbordaba de un amor tan inmenso que apenas cabía en su pecho. «Sí», susurró. «Sí, 1000 veces sí». Él se levantó y la giró en el aire, y por primera vez en años ambos rieron. Rieron de pura felicidad, de alivio, de un amor finalmente libre. La mañana siguiente amaneció con una luz dorada que parecía bendecir todo el palacio. Álvaro buscó a Alice incluso antes del desayuno y la encontró en la sala de costura, bordando con tranquilidad. «Alice, necesito hablar contigo», dijo él, y había algo distinto en su voz. Ligereza, felicidad, vida. Ella alzó la mirada y sonrió incluso antes de que él continuara. «¿Te vas a casar con Isabel?». No era una pregunta. Álvaro parpadeó, sorprendido. «¿Cómo...?» Alice se levantó y abrazó a su hermano con fuerza. «Hermano necio, siempre lo supe. Lo vi en tus ojos desde el primer día. Solo estaba esperando a que tuvieras el valor de admitirlo». Se separó, con los ojos brillantes de lágrimas felices. «Estoy tan feliz por ti, Álvaro. Ella es perfecta para ti». La noticia se propagó por el palacio como fuego en rastrojo seco. Las criadas lloraron de alegría. Doña Eulalia se permitió una sonrisa rara, e incluso Carlos fue a felicitar a Isabel con sincera calidez. «Siempre supe que eras demasiado especial para quedarte solo como criada», dijo con puntincias su sonrisa amable. «Sean muy felices». En los días siguientes, el palacio se transformó en un torbellino de preparativos. Alice asumió la organización con un entusiasmo contagioso, ignorando por completo los comentarios escandalizados que llegaban de la sociedad. «Que hablen», decía con desdén. «Mi hermano por fin es feliz. Eso es lo único que importa». Isabel, aún aturdida por el giro que había dado su vida, se dejaba llevar por la corriente de felicidad, temiendo despertar y descubrir que todo había sido un sueño. La ceremonia se celebró 3 meses después, en la capilla del palacio, pequeña e íntima, solo con las personas que realmente importaban. Isabel llevaba un vestido sencillo de seda blanca, sin los excesos de la moda aristocrática, pero hermoso en su simplicidad. Cuando Álvaro la vio avanzar hacia el altar, las lágrimas rodaron libremente por su rostro, lágrimas de gratitud, de amor, de alegría pura. «Eres lo más hermoso que he visto jamás», susurró cuando ella llegó a su lado. La ceremonia fue breve pero profundamente emotiva, y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que selló la unión fue recibido con aplausos y lágrimas de todos los presentes. Alice lloraba abiertamente, feliz de ver a su hermano por fin libre de las cadenas del pasado. Los meses siguientes fueron los más felices que Isabel había vivido jamás. Álvaro era un esposo atento y apasionado, y juntos comenzaron a transformar el palacio en un verdadero hogar lleno de risas, música y vida. Recibían pocas visitas de la alta sociedad, pero no les importaba. Se tenían el uno al otro, tenían a Alice, tenían a las personas que de verdad los amaban. Isabel empezó a administrar la casa junto a Álvaro y descubrió que tenía un talento natural para ello. Las criadas la adoraban y el palacio prosperaba bajo su gestión amable pero eficiente,
Todo parecía perfecto, hasta que una mañana, 3 meses después de la boda, Isabel despertó con intensas náuseas. Corrió hasta la palangana y vomitó, sobresaltando a Álvaro, que aún dormía. «Isabel, ¿estás bien?». Saltó de la cama y le sostuvo el cabello mientras volvía a vomitar. En los días siguientes, las náuseas continuaron, acompañadas de mareos y un cansancio inusual. Álvaro insistió en llamar al médico de la familia, el doctor Méndez, un anciano de largas barbas blancas y ojos sabios. Tras examinar a Isabel con cuidado, hacerle preguntas sobre los síntomas y palparle delicadamente el abdomen, el médico sonrió. «Felicidades, señor Duque. La señora está esperando un hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Isabel se puso pálida como el papel, con las manos temblando violentamente. «No, no es posible. 5 años casada y nunca...». La voz se le quebró, ahogada por la emoción. El doctor Méndez sonrió con dulzura. «A veces, señora, el cuerpo humano es un misterio que ni siquiera la medicina puede explicar por completo. Tal vez no era el momento, tal vez otras circunstancias lo impedían, pero puedo asegurarlo. Está usted embarazada de aproximadamente 2 meses». Cerró su maletín y los miró con satisfacción. «Cuidaré personalmente de la señora durante todo el embarazo. Haré visitas regulares y me aseguraré de que todo vaya bien». Salió discretamente, dejándolos solos. Isabel se derrumbó en sollozos, no de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora que no cabía en su cuerpo. Álvaro permaneció inmóvil, el rostro pálido, los ojos fijos en el vientre aún plano de Isabel. No dijo nada, simplemente salió del cuarto con pasos rígidos. En los días y semanas siguientes, Isabel notó un cambio drástico en Álvaro. Se había vuelto distante, incluso frío, evitando cualquier mención al embarazo. Rehuía tocarle el vientre, se apartaba cuando ella intentaba hablar del bebé, y por las noches ella lo oía deambular por los pasillos, incapaz de dormir. Pasaba largas horas encerrado en el despacho o cabalgando solo por las tierras, huyendo de algo que solo él podía ver. A Isabel se le partía el corazón, pero Alice le aconsejó: «Paciencia. Está aterrorizado, querida. Los recuerdos de la muerte de su primera esposa lo persiguen. Necesita tiempo para procesarlo solo». Isabel intentaba comprenderlo, pero la soledad era aplastante. Estar embarazada y tener al marido tan distante era un dolor que no esperaba sentir. Los meses pasaron lentamente. Isabel aumentaba de peso, su vientre crecía de forma notable, y el doctor Méndez comentaba que el bebé parecía grande y fuerte. Álvaro seguía distante, cumpliendo sus deberes como esposo solo en lo esencial. Se aseguraba de que ella tuviera todo lo que necesitaba, pero no había caricias, ni conversaciones íntimas, ni alegría compartida por la espera. Isabel lloraba sola por las noches, acariciando su vientre enorme y susurrándole al bebé que todo estaría bien, incluso cuando ella misma no lo creía. Alice hacía todo lo posible por compensar la ausencia emocional de su hermano, pero ambas sabían que no era suficiente. El miedo de Álvaro era un monstruo que solo él podía enfrentar. Cuando las contracciones comenzaron una mañana de primavera, Isabel mandó llamar al médico y a las parteras. Avisaron a Álvaro y su rostro se volvió pálido como la cera, con el pánico apoderándose de sus ojos. Alice lo encontró detenido en el pasillo, mirando fijamente la puerta del dormitorio, incapaz de moverse. «Álvaro, ella te necesita ahí dentro», dijo Alice con firmeza, sujetándole el brazo. «No puedo», susurró él con la voz rota y las manos temblando. «No puedo entrar ahí y verla sufrir. No puedo pasar por eso otra vez, Alice. Voy a perderla, lo sé». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «No puedes saber eso», replicó Alice, obligándolo a mirarla. «Isabel es fuerte y te ama, pero más que nada, te necesita ahora. Necesita saber que no estás sola, que estás a su lado, no escondido en un pasillo dominado por el miedo». Alice le apretó los hombros con fuerza. «Sé que tienes miedo, hermano, pero si de verdad la amas, enfrentarás ese miedo con ella, no huirás de él».
Del dormitorio llegó un grito de dolor de Isabel, y Álvaro se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico. Alice lo empujó con suavidad hacia la puerta. «Ve, ella te espera. Sean cuales sean los fantasmas que te persiguen, es hora de enfrentarlos. Juntos». Con las piernas apenas sosteniéndolo, Álvaro empujó la puerta y entró. Isabel estaba en la cama, el rostro contraído por el dolor, el sudor empapándole la frente. Cuando vio a Álvaro entrar, sus ojos se abrieron de par en par, sorpresa mezclada con alivio. «Álvaro», susurró entre contracciones. Él corrió hasta su lado y se arrodilló, tomando su mano entre las suyas. «Estoy aquí. Perdóname. Perdóname por todos estos meses, por haberte dejado sola cuando me necesitabas». Su voz estaba cargada de emoción cruda. «Tenía tanto miedo de perderte que me alejé, pensando que así dolería menos si algo pasaba. Pero estaba equivocado. Tan equivocado». Besó su mano una y otra vez, con las lágrimas cayendo libremente. «Te amo, Isabel, y vamos a pasar por esto juntos, ¿me oyes? Juntos». Otra contracción sacudió su cuerpo, y Isabel apretó su mano con una fuerza aplastante, gritando de dolor. Álvaro la sostuvo con firmeza, susurrándole palabras de ánimo, secándole el sudor de la frente con un paño húmedo, siendo el ancla que ella necesitaba. «Estoy aquí, amor. No voy a irme a ningún lado. Estamos juntos en esto». Las horas siguientes fueron las más difíciles de sus vidas, pero él permaneció a su lado cada segundo, sosteniéndole la mano, dándole fuerza cuando la suya flaqueaba, amándola a través del dolor. Finalmente, tras horas que parecieron eternidades, el llanto de un bebé resonó en el palacio. Álvaro e Isabel se miraron, con lágrimas de alivio rodando por sus rostros. Pero entonces, para sorpresa total de todos, minutos después se unió otro llanto al primero. «¡Gemelos!», exclamó el doctor Méndez con una sonrisa agotada. «¡2 niños sanos!». Isabel se desplomó sobre la cama, exhausta más allá de toda descripción, pero viva y consciente. Álvaro besó su frente, sus manos, su rostro, susurrando agradecimientos a Dios entre lágrimas. Las parteras limpiaron a los bebés y se los llevaron, colocando uno en cada brazo de Isabel. Ella miró aquellos rostros diminutos y perfectos, luego a Álvaro y sonrió, una sonrisa cansada, pero radiante de felicidad pura. ¿Puedo sostenerlos?», preguntó Álvaro. Isabel sonrió y, con ayuda de la partera, le pasó uno de los bebés a los brazos torpes de Álvaro. Él lo sostuvo como si fuera de cristal, mirando aquel rostro diminuto con devoción absoluta. «Los 2 hijos que creíamos que nunca tendríamos», susurró Isabel. «Ahora los tenemos. Nuestra familia está completa». Álvaro se inclinó y la besó profundamente, derramando en ese beso todo el amor, toda la gratitud y todo el alivio que sentía. Desde la puerta, Alice observaba la escena con lágrimas corriendo libremente, viendo a su hermano finalmente completo. Alice se quedó allí un momento más, absorbiendo aquella imagen perfecta. Su hermano sosteniendo a uno de los bebés con ternura infinita, Isabel sonriendo pese al agotamiento, la familia por fin reunida. Era el final feliz que ambos merecían, construido sobre el dolor y la pérdida, pero floreciendo en amor verdadero. Salió en silencio y cerró la puerta, dándoles privacidad para ese momento sagrado. En los pasillos, criados y criadas esperaban noticias, y cuando Alice anunció que eran gemelos y que todos estaban bien, una explosión de alegría inundó el palacio. El duque de Valleverde tenía herederos, sí, pero más importante aún, tenía una familia, tenía amor, tenía razones para vivir más allá del deber, y todo gracias a la llegada de una viuda humilde que demostró que el amor verdadero no conoce barreras de clase, que la felicidad a veces llega cuando menos la esperamos y que las segundas oportunidades existen para quienes son lo bastante valientes como para aceptarlas. Si llegaste hasta el final de esta historia, cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te emocionó en el camino de Isabel y Álvaro? ¿El momento en que él le pidió matrimonio bajo la luz de la luna?
¿Su lucha contra el miedo durante el embarazo? ¿O tal vez el descubrimiento de que los milagros ocurren cuando menos los esperamos? Cada corazón que se conectó con esta historia es un regalo para nosotros, y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna historia llena de amor, emoción y finales que reconfortan el alma. Hasta la próxima historia.